Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo el tercer y cuarto capítulo de la serie Era obvio en retrospectiva. Espero que les guste. Me gustaría saber su opinión de este tipo de historias así más intensas, si lo podríamos llamar así. Si es más de su agrado o prefieren de otro modelo, yo lo estoy leyendo en la caja de comentarios. Era obvio en retrospectiva. Capítulo 3. Ya te lo he dicho 1.000.000 de veces, Char, no puedo hacer nada con respecto a Val. Lo sé, Ángel, pero siempre llegas tarde a las actividades, incluso cuando no tienes trabajo que hacer. ¿Por qué le importaba tanto a Charlie lo que estaba haciendo? Ah, claro, el horario. Uno pensaría que alguien como Charlie sería impulsiva, del tipo que se olvida de cualquier plan para el día. Y no te equivocarías en lo de impulsiva, porque lo era sin duda. Solo que, además, es una maniática del control que se preocupa porque todos cumplan con los horarios. Cuando llegó al Hotel Asbin, esperaba que hubiera algún tipo de horario. El alquiler gratuito tenía su precio, pero en ese momento no le pareció gran cosa. Las comidas programadas no eran motivo de queja cuando no se pagaban, y las actividades obligatorias 2 veces por semana eran fáciles de planificar cuando era el único huésped. Sin embargo, una vez que Usk y Nifty fueron trasladados y Sir Pentious vino a hospedarse allí, a Charlie se le metió en la cabeza que el hotel necesitaba tener un programa semanal de actividades para que la gente viera lo profesional y bien pensado que era, y no lo improvisado y descabellado que resultaba ser el hotel. Eso fue un poco molesto, pero probablemente no habría habido problemas si Ángel no hubiera tenido la mala suerte de trabajar bajo las órdenes de Valentino. Al menos Box y Velvete tenían la decencia de establecer horarios de trabajo, aunque su idea de horarios de trabajo se acercaba más a jornadas laborales. Valentino no creía que sus contratos fueran más importantes que él. Te llamaba para que fueras al estudio, y más te valía ir al maldito estudio o atenerte a las consecuencias. Por no hablar de las veces que pensó que Ángel no le estaba lo suficientemente agradecido por lo que tenía y lo obligó a trabajar durante una semana entera. Eso no había sucedido desde la última exterminación, pero Ángel aún tenía que lidiar con las secuelas de 20 horas seguidas de palizas cada semana. Sin importar que Ángel no podía controlar su propio horario, lo que resultaba realmente molesto cuando Charlie lo regañaba por faltar a las actividades. Casi pensó que se había rendido después de irrumpir en el estudio y conocer a Val, pero ahora estaba claro que simplemente tenía miedo de confrontarlo sobre su horario tan pronto después de que su último intento fracasara estrepitosamente. Lo único que consiguió fueron unas semanas de paz antes de volver a intentar convencer a Charlie de que no podía hacer absolutamente nada para respetar su preciado horario. ¿No podemos simplemente reprogramar algunas cosas?, pregunta Ángel exasperada, ya harta de esta conversación mucho antes de que comenzara. Esta era la reunión reprogramada. Me dijiste que debías estar de vuelta para nuestra sesión hace una hora. Ah, cierto, se le había olvidado esa parte. Iban a hacerlo hace unos días, pero Val lo llamó justo después de empezar, así que tuvieron que reprogramarlo. No es culpa mía que Val sea un idiota y nos haya hecho quedarnos hasta tarde. Ángel se aseguró de no mencionar la verdadera razón de su retraso. No era del todo culpa suya. Solo quería tomarse una copa rápida para relajarse después de la sesión de fotos. No debería haber tardado más de media hora. Pero alguien empezó una pelea en el bar que se convirtió en una guerra territorial y, antes de darse cuenta, estaba corriendo de vuelta al hotel con la esperanza de que Charlie no se enfadara demasiado por su retraso. Charlie mostró brevemente una expresión de desánimo al recordar lo sucedido en el estudio, antes de ser invadida por una creciente frustración. Estoy intentando adaptarme a tus problemas de horario, Ángel, de verdad que sí, pero no puedo hacerlo si tú no pones de tu parte. Tenemos poco tiempo antes de la exterminación. No veo por qué no podemos hacerlo como antes. Simplemente, que cada vez que esté aquí, tengamos lecciones de redención. Dijo Ángel con desdén. No eres el único huésped aquí, Ángel, no podemos darte prioridad sobre los demás. Pentious es el único otro huésped aquí, no necesitamos un horario. A Pentious le gusta el horario. No llegaban a ninguna parte, al igual que en todas sus discusiones anteriores sobre horarios y planificación. Era inevitable que sus discusiones terminaran así. Después de todo, no era un problema que pudieran resolver fácilmente, no cuando Ángel estaba atrapada por un contrato. Normalmente, a estas alturas uno de ellos se daría por vencido y se marcharía, dando por terminada la conversación durante unos días.
Pero Ángel no solo quería que la conversación se retomara inevitablemente en el futuro, sino que quería que terminara de una vez por todas. No es para tanto, Char. Estaba a punto de explicarle una vez más por qué no podía seguir su horario cuando se detuvo. Algo en sus palabras debió de haberla enfurecido, porque Charlie parecía estar a punto de perder el control por completo. No es para tanto. Lo sé, yo. Charlie quiso decir algo, pero dudó de lo que quería decir, y lo único que salió de su boca fue una mezcla confusa de palabras y ruido. Finalmente se detuvo, respirando hondo para no decir nada de lo que le rondaba por la cabeza. ¿Estás bien, Char?, dijo Ángel, extendiendo la mano hacia ella. Ella retrocedió, incapaz de mirarlo a los ojos. Estoy bien, Ángel. Tienes razón, el horario no es para tanto. Las palabras salían de su boca, pero parecía que no las pronunciaba. ¿Seguro que estás bien, Char? Yo no acabo de recordar que tengo algo que hacer. Charlie salió corriendo del improvisado consultorio del terapeuta y se dirigió directamente al ascensor. Ángel no sabía qué había provocado esa reacción en Char. Sin duda, la había insultado mucho peor en el pasado y nunca había logrado que se enfadara o se sintiera tan herida. Pensándolo bien, era un poco extraño cómo algunas de sus bromas descaradas a su costa parecían resbalarle, mientras que algo que ni siquiera consideraba un insulto lograba conmover profundamente a Charlie. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que no lo decía en serio? Porque si lo decía en serio, no entendía por qué ese maldito horario le importaba tanto. Ángel no le daba mucha importancia a la planificación, aunque tal vez fuera porque todos sus intentos de planificar su vida se habían reducido a sobrevivir hasta mañana. No creía que a nadie, salvo a los maniáticos del control que se regodeaban en el poder, le importara tanto lo que los demás hicieran con su tiempo. Charlie tiene que llevarte al cielo, y lo único que estás haciendo es complicarle la vida. La culpa se acumulaba en el estómago de Ángel. Joder, ¿por qué a veces su conciencia tenía que tener razón? Todo este asunto del horario significaba mucho para Charlie, y ahí estaba él poniendo excusas. La mayoría de las veces, realmente no podía hacer nada por Val, pero había muchas veces que se saltaba las actividades de redención para ir de fiesta, o para pasar el rato con Cherry, o cualquier otra tontería que le diera la gana. No siempre, pero mucho más de lo que Ángel quería admitir. Maldita sea. Ángel definitivamente tenía que ir a disculparse con Charlie pronto. Limpiaba vasos distraídamente, esperando a que Charlie pasara por allí. Todos los miércoles, a esta hora, ella venía, tomaba un vaso de jugo de manzana y charlaba un rato con él antes de ir a ver cómo iba la cena. No sabía muy bien por qué elegía precisamente ese día, pero no se quejaba. Era agradable hablar con ella, sobre todo porque solía estar más tranquila a esa hora que durante el resto del día. Jamás lo admitiría, pero casi esperaba con ilusión sus conversaciones en el bar. Aquí por tu jugo de manzana semanal, maldita sea. Francamente, Charlie tenía un aspecto horrible. Su ropa parecía normal, pero todo lo demás era un desastre. Su cabello estaba enredado por haberlo pasado por encima demasiadas veces. Por la expresión de su rostro, cualquiera pensaría que había corrido una maratón, de lo cansada que se veía. Ni siquiera se molestó en saludarlo. Simplemente se desplomó y murmuró algo contra la mesa del bar. ¿Puedo conseguirte algo más duro de lo habitual? Parece que lo necesitas. Charlie levantó la cabeza, pensándolo un momento. Claro, tráeme un poco de sidra fuerte. No creía que ella fuera a aceptar. Lo que fuera que hubiera pasado debió ser incluso peor de lo que parecía. Aún así, rápidamente le sirvió un vaso, y luego otro cuando ella se bebió el primero de un trago. Realmente no quería lidiar con la tontería que estaba pasando con la princesa, pero parecía que no le quedaba más remedio. Normalmente iría a buscar a Charlie, su novia, pero Baggy había salido a hacer recados durante unas horas, así que tendría que hacer de terapeuta por ahora. ¿Te apetece hablar? Charlie bajó la mirada hacia su vaso, agitándolo distraídamente. Es una tontería. Vaya. Diría que no le pagan lo suficiente por esta mierda, excepto que la princesa se sintió mal por el empleo obligatorio de Ellie Nifty y les pagó un generoso salario. Puedes quejarte de tonterías conmigo. Es parte de ser camarero. Eso pareció calmar cualquier preocupación que tuviera Charlie. Se enderezó un poco, aún concentrada en su vaso de sidra. ¿Crees que el horario es una mala idea? De eso se trata. Había oído a Ángel quejarse de la obsesión de Charlie con la planificación innumerables veces. No es la peor idea que has tenido. Sin duda la necesitaremos cuando este lugar esté lleno. Charlie no pareció satisfecho con esta respuesta. En realidad, ahora mismo no está funcionando.
A él realmente no le importaba la programación, pero Ángel y Charlie definitivamente debían solucionarlo pronto por su propio bien. Claro que no parece funcionar, cuando a la mitad de tus invitados no se les permite tener vida. Eso no es culpa tuya. Sé que no es mi culpa, pero eso no me hace sentir mejor. Termina su copa y se la devuelve. Intento ser considerada, pero Ángel me lo pone difícil cuando se empeña en no llegar nunca a tiempo a las reuniones. Ni siquiera se molesta en mandarme un mensaje para avisarme de que va a faltar a una sesión. Es como si no pensara en todo el tiempo que paso esperándolo en mi oficina. Finalmente, estaban empezando a llegar al tema principal. ¿Le has contado algo de eso? Lo he intentado. Pero a él no le parece importante que esté afectando mi horario y mi trabajo. Probablemente Usk podría haber sido más considerado con toda esta situación, pero ser amable no formaba parte de sus funciones. No veo por qué no puedes hacer papeleo mientras esperas. Charlie se enfureció muchísimo, con esa rabia que surge al escuchar la misma información inútil demasiadas veces, hasta el punto de volverse ajena a su entorno. Sé que debería, pero si empiezo a trabajar y luego Ángel llega mientras estoy trabajando, tendré que parar y será incómodo, y me molestará tener que interrumpir algo. Normalmente planifico cuando trabajo en esas cosas durante la semana, pero luego Ángel llega tarde y tengo que posponerlo todo, y antes de darme cuenta, estoy despierta a medianoche haciendo papeleo porque estuve esperando a Ángel sin hacer nada cuando podría haber estado trabajando. Le pareció oír a Us decir algo, pero no pudo concentrarse en eso, no cuando el alcohol y la frustración estaban haciendo que sus emociones se desbordaran. Ni siquiera sé por qué me importa tanto. A nadie más le importa el estúpido horario. A nadie más que a mí. Caminaba de un lado a otro de la habitación, perdiendo el control que solía tener sobre sus emociones y su postura. A nadie le importa una mierda mi horario. Lo que estoy pensando hacer. No, siempre hay algo más importante. Lo siento, Charlie, no puedo ir a esa reunión, aunque dije que podía durante las últimas 2 semanas. Lo siento, Charlie, papá está demasiado ocupado haciendo juguetes como para pasar tiempo contigo. Lo siento, Charlie, no puedo estar aquí hoy, pero estaré aquí mañana, como si no llevaras diciendo eso durante el último mes, joder. Charlie se tapó la boca rápidamente con la mano, como si intentara contener la furia que la consumía. Estaba histérica, fuera de control, irracional. No era culpa de los demás que no pudiera lidiar con un cambio de planes. La gente estaba ocupada, las cosas pasaban, no debía alterarse por eso. Que sus planes se hubieran arruinado no era el fin del mundo, solo estaba exagerando como siempre. No era para tanto, Charlotte, mamá está ocupada gobernando el infierno. Necesitaba volver a su habitación, desconectar del mundo durante unas horas, y esperar a que Baggy regresara para planear una cita. Solo necesitaba hacer algo para sentir que tenía el control de su vida, y Baggy siempre se aseguraba de que llegaran a la cita que habían planeado. Quería hacer todo eso, pero por alguna razón sentía las pezuñas como si estuvieran pegadas. Lo único que podía hacer era intentar respirar y acallar el zumbido estático en sus oídos. Se sobresaltó al sentir un par de manos enguantadas sobre sus hombros. Ni siquiera intentó levantar la vista del suelo, no cuando se sentía tan frágil, pero sabía que era Ángel. ¿Cuánto oíste? Preguntó con voz ronca, cada palabra a punto de hacerla llorar, pero al menos podía hablar. Para la mayoría, eso no sería gran cosa, pero para Charlie y Morningstar, la normalidad no era algo que se consiguiera fácilmente. Llegué justo en medio de tu espiral. Quería disculparme. Charlie no confiaba en sí misma para dar la respuesta correcta, así que asintió y les indicó que se sentaran en la barra. Ninguno de los dos dijo nada una vez sentados, pero Us le dirigió a Ángel una mirada que la hizo hablar. Siento mucho haber llegado tarde y haberme perdido tantas cosas del hotel. Intentaré no volver a llegar tarde, y si no puedo, te lo haré saber. No deberías perder tanto tiempo por mi culpa, no, Ángel, sé que tu trabajo te quita mucho tiempo y que no puedes evitar llegar tarde. No es tu culpa, así que no actúes como si el tiempo que paso contigo fuera una pérdida de tiempo, dice Charlie, sintiéndose por fin con la fuerza suficiente para hablar con coherencia. Gracias, Char, pero tengo que asumir la responsabilidad, como siempre me dices. La cagué, te hice daño y ahora quiero arreglarlo. Empieza con un perdón y todo eso. Si Charlie no lloraba antes, sin duda lloraba ahora. En parte por el orgullo que sentía al ver cuánto había cambiado Ángel desde que se conocieron, pero sobre todo por gratitud.
Charlie podía contar con los dedos de una mano las veces que alguien se había disculpado por arruinar sus planes y había sentido que lo decían de verdad, y la mayoría de sus dedos estarían ocupados por Baggie. Si Charlie lo pensara un poco más, probablemente se daría cuenta de lo profundamente deprimente que era ese hecho. Afortunadamente, o desafortunadamente, como diría la Charlie del futuro, rápidamente apartó ese pensamiento de su mente y simplemente disfrutó del cariño de alguien que se preocupaba tanto por ella. Ángel apenas tuvo tiempo de extender los brazos para prepararse antes de ser derribado en un abrazo. Gracias, Ángel. No tienes idea de lo mucho que eso significa para mí. No hay problema, Charlie, pero ¿podrías bajar un poco el ritmo? Necesito respirar. Rápidamente aflojó el agarre al darse cuenta de que estaba asfixiando a Ángel, privándolo de la vida eterna, pero siguió abrazándolo, incluso después de dejar de llorar. «Sabes, no esperaba que te enojaras tanto por todo esto», dijo Ángel. «No sé qué me pasó. No me había enfadado tanto por algo tan insignificante desde que era niño». Charlie todavía se estremece al recordar algunos momentos de su infancia. No entiende por qué hacía tantas rabietas por tantas tonterías cuando era niña. Probablemente era un efecto secundario inevitable de crecer teniendo todo lo que podía desear, excepto lo único que realmente quería, grita la pequeña Charlie. No sabe cómo su madre tenía la paciencia para lidiar con ella cada vez que hacía un berrinche, porque su fiesta de cumpleaños era demasiado ruidosa, o porque tenían que posponer su día en el jardín para el día siguiente, o incluso por un viaje sorpresa que se interponía en el camino de lo que ella quería hacer ese día. Ya casi lo ha superado, después de que le inculcaran que el mundo no se doblegaría ante sus caprichos solo porque es la princesa. Ahora puede soportar fiestas ruidosas o planes cancelados sin quejarse. Ignora el hecho de que siempre corre a algún lugar tranquilo cuando una fiesta la abruma. O que su sonrisa siempre se siente un poco más falsa cuando tiene que cancelar planes por otra persona. O el arrebato que acaba de soltar después de toda una vida de ser relegada a un segundo plano y de que le digan que se aguante. Ya no era una niña, no debería preocuparse por ese tipo de cosas. Ángel ni siquiera sabía por dónde empezar a desentrañar la clase de tonterías que Charlie estaba diciendo. Parecía que llevabas tiempo aguantándote ese berrinche, no te culpo por explotar después de lidiar con semejantes estupideces durante tanto tiempo. O sea, eres la princesa, ¿por qué siempre tienes que cambiar los planes por los demás? Ángel tiene razón, tienes que defenderte más. De lo contrario, te pisotearán, añade Usk. Charlie se siente un poco avergonzado por el apoyo. Gracias, de verdad, chicos, pero no debería haberme alterado tanto. Me molesta mucho cuando algo que he planeado no sale como esperaba. Sé que el mundo no funciona así. Es un problema que estoy intentando solucionar, pero no puedo evitarlo. Eso no significa que no te haya herido cada vez que falté a una sesión contigo, refuta Ángel. No todo puede salir según lo planeado, pero puedo intentar que algunas cosas sí. Me aseguraré de llegar a tiempo, te avisaré si no puedo cumplir con mi cita para que no tengas que esperar tanto. Cosas así. Eso es todo lo que quería, Ángel. Puedo aprender a sobrellevar tu horario de trabajo tan ajetreado, pero que me avises cuando tengas que cancelar planes me ayuda. Charlie le da una palmada en el hombro antes de marcharse. Ángel casi deja que el tierno momento se prolongue, pero decide no hacerlo. Si alguna vez empiezo a holgazanear, no dudes en darme una nalgada. Ángel. Ángel se ríe de la reacción de Charlie. Es tan fácil hacerla enojar. Charlie sale corriendo, con las mejillas rojas de vergüenza, pero con una sonrisa sincera en el rostro. El Ángel Dus de hace unos meses jamás habría terminado de disculparse sin hacer una broma así. Ángel se acercaba cada día más al cielo. Mientras pensaba en sus palabras, se preguntó si tenía razón. Tal vez no podía hacer que todo saliera como ella quería, pero eso no significaba que no pudiera sentirse un poco dolida por ello. Tal vez podía enfadarse con mamá. No, mamá estaba ocupada, muy ocupada con cosas importantes. Tenía razones de peso para no poder hacer planes. No era como papá, que no se esforzaba lo suficiente por estar presente para ella, eso era lo que mamá siempre decía cuando le preguntaba por qué papá no estaba con ellos. Podía enfadarse con papá, con otras personas, con el mundo, pero no con mamá. Podía enfadarse por esto, al menos un rato. Sí, me pareció un buen primer paso. Capítulo 4. Charlie no estaba segura de lo que sentía por Alastor.
Eso era cierto casi siempre, pero ahora mismo lo sentía especialmente cierto. De entre todas las cosas que podrían haber sucedido después de que sus pensamientos más oscuros fueran transmitidos a sus amigos, que Alastor decidiera que ella necesitaba aprender de él fue algo totalmente inesperado. Por un lado, esto era bueno. Significaba que se preocupaba por ella, a su peculiar manera. Por otro lado, pensaba que ella necesitaba aprender relaciones públicas y oratoria. En sus propias palabras. Tuviste suerte de que Vox estuviera detrás de su patético circo mediático. Si alguien más competente, como yo, hubiera intentado acabar con el hotel, lo habrían abandonado para finales de semana. Como prefiero no ser tomado como rehén cada vez que alguien insulta al hotel, esta es la mejor solución para todos. Tenía razón, ella arruinó activamente la reputación del hotel con sus intentos de arreglarlo. Era bueno aprender esto, a la larga beneficiaría al hotel. Entonces, ¿por qué la idea de tomar esas lecciones le provocaba escalofríos a Charlie? La respuesta más sencilla sería que es un caníbal malvado con segundas intenciones al ayudar al hotel. Poca gente querría pasar tiempo con alguien así, y mucho menos aprender de él. Nadie indagaría más en una respuesta tan razonable. Esa debería ser su respuesta. La habría dado hace unas semanas, si la hubiera suavizado para que no sonara tan insultante. Pero ella no era la Charlie del pasado. Esta era la Charlie del presente, la que ya no ignoraba sus problemas y de verdad intentaba solucionarlos. Lo que significa que no podía usar la excusa fácil. Tenía que reflexionar sobre por qué se sentía ansiosa y luego hablar de ello. No le gustaba especialmente hacerlo, pero hizo una promesa y la va a cumplir. Es lo mínimo que puede hacer para agradecer el apoyo de todos. Tras muchos recuerdos, finalmente encontró la respuesta. Sus antiguos tutores. Bueno, un tutor en concreto. A Charlie no le gustaba pensar en su pasado más allá de lo superficial, pero inevitablemente tenía que aprender a hacerlo si quería avanzar en su proceso de superación personal. Eso significaba recordar el terror que sentía al hablar con la gente durante gran parte de su infancia. Y eso significaba recordar por qué era así. Puede que sorprenda a muchos, pero Charlie era una niña bastante callada. Sin embargo, no siempre fue así. Cuando era muy pequeña, hablaba sin parar de cualquier cosa que le interesara, al menos según su padre. Su madre la describía como vivaz y enérgica, entre otras cosas. Lilith siempre recordaba con nostalgia a la niña que era, preguntándose qué había sido de ella, sobre todo durante su etapa emo. Le dolía un poco cada vez que hacía esa pregunta. Como si su madre pensara que estaba siendo difícil, como si no recordara al monstruo que había traído al palacio, el que se suponía que la ayudaría y que solo la dejó temblando. Probablemente no lo recordaba. Al fin y al cabo, ese tutor solo le dio clase durante unos meses antes de desaparecer discretamente. Seguramente pensaba que era simplemente un mal profesor, que ella le había impedido ir demasiado lejos, que Charlie se había buscado parte de ese maltrato por su propia culpa. Y tal vez se lo merecía en parte. Era una niña bastante traviesa. Pero luego recuerda haber llorado sola en su habitación, aterrorizada de que la regañaran por hablar mal, y de repente entiende perfectamente por qué le tiemblan las manos al abrir la puerta para comenzar su entrenamiento privado con Alastor. Ya no es la chica asustada y solitaria que era entonces, pero las circunstancias que la rodean sin duda la hacen sentir como si lo fuera. Todavía le tiemblan las manos. Deberían dejar de hacerlo antes de que cruce la puerta. Si lo hace, le van a restar puntos. Charlie se recuerda a sí misma que no será como antes. Es la princesa del infierno, es la dueña del hotel, tiene poder aquí. Además, Alastor no será como antes. Se burlará de ella, la insultará, pero no le gritará, no como lo hacía antes. Repite la idea en su cabeza hasta que se le queda grabada. Cuando baja la mirada, sus manos han dejado de temblar. Finalmente, al abrir la puerta, vio que Alastor había colocado una pizarra, algunas sillas y una mesa. Parecía tal como se imaginaba un aula. Alastor estaba jugando con su bastón antes de percatarse de su presencia. Ah, Charlie. Me alegra que hayas podido venir. ¿Por qué no lo haría? ¿Quieres ayudarme? Sería de mala educación negarme. Charlie aún sentía ansiedad, lo que la llevó a quedarse parada incómodamente en el umbral, esperando que Alastor dijera algo. Alastor se percató de esto y decidió compadecerse de ella. Puedes sentarte en cualquiera de estas sillas. Charlie se sentó rápidamente en la silla más cercana, intentando por todos los medios quedarse quieta y no dejar que su creciente ansiedad se notara. No lo consiguió del todo, ya que Alastor pudo ver el pavor reflejado en su rostro. Alastor tendría que empezar despacio si quería llegar a alguna parte.
Pensaba comenzar con conversaciones prácticas, pero teniendo en cuenta tu nivel actual, quizás sea mejor empezar con algo de teoría. Puedo mantener una conversación normal sin problema. Argumenta Charlie. Puedes hacerlo, pero no vamos a practicar con conversaciones informales. Como princesa, te enfrentarás a toda clase de parásitos empeñados en aprovecharse de cualquier atisbo de debilidad que les des. A menos que quieras acabar en el mismísimo infierno, tendrás que aprender a impedir que tengan la oportunidad. Charlie se calló rápidamente. Ahora, comencemos. Creo que el mejor punto de partida son las expresiones faciales. Sonreír, para ser más exactos, le resultaba un poco humillante empezar con algo tan simple, pero Charlie estaba dispuesta a aguantar si eso significaba no tener que preocuparse nunca más por una cámara. Normalmente te mostraría mi manera de mantener una sonrisa perfecta en mi rostro, y Charlie se estremece al recordar la expresión de Alastor, pero no tengo muchas ganas de ser la razón por la que tu padre encuentre una laguna legal para su castigo. Tendremos que conformarnos con la buena y vieja práctica. Esa fue toda la preparación que Charlie recibió antes de ser bombardeada con información. Durante los días siguientes, Alastor le transmitió todo el conocimiento que había adquirido sobre el comportamiento y la percepción humana a lo largo de su vida, y le enseñó a utilizarlo. No solo para sí misma, sino también para observar y aplicarlo a otras personas. A ella le pareció un poco manipulador, pero Alastor argumentó: aunque nunca uses esta información con otros, te será útil para saber cuando intentan manipularte. Muchas de estas cosas las había aprendido poco a poco durante su infancia, pero nunca se las habían explicado con tanta claridad. Simplemente se daba por hecho que sabía algo que a nadie parecía interesarle explicar. Era como si por fin le estuvieran dando el libro de texto que debería haber recibido hacía mucho tiempo. Por fin estaba aprendiendo a comportarse con normalidad. Muchas cosas no tenían sentido, pero Alastor no se centró en encontrarles sentido. No tenemos tiempo para averiguar por qué los pecadores actúan como lo hacen. Solo tienes que aprender a hacerlo. Cuando comenzaron a poner en práctica toda la teoría durante su segunda clase, le asustó que toda la información nueva se le olvidara en cuanto empezara a hablar. Esa ansiedad se convirtió en una profecía autocumplida, ya que su primera conversación fue un desastre. Preparada para ser objeto de burlas por el desastre que era, se sorprendió cuando Alastor simplemente esperó a que se calmara para poder darle algunos consejos. Resulta que lo único que necesitaba era pensar en términos de actuación para entenderlo. Piensa en ti mismo como el actor en el escenario. Debes transmitir tu mensaje con toda claridad a tu público. Tus palabras y acciones son las herramientas que utilizas para lograrlo. Ten claro lo que necesitas decir para llegar al final de la escena y no pienses en nada más. Gracias a ese consejo de Alastor, su siguiente conversación de práctica fue mucho más fluida. Sabía que la juzgarían si alguna vez descubrían su nuevo método, pero precisamente por eso nunca lo descubrirían. De todas formas, solo iba a usar esa técnica para lidiar con los buitres de los medios, así que a quién le importaba. La nueva técnica le estaba funcionando tan bien que pensó que necesitaba practicar un poco más. Solo unas horas por el hotel, nada importante. Y todo iba de maravilla. Todos notaban lo tranquila y normal que estaba ahora después de todo lo sucedido. Por fin se sentía bien consigo misma tras haberse sentido tan insegura durante tantos años. Recordar todo lo que tenía que hacer era un poco agotador, pero solo necesitaba acostumbrarse. Pronto le resultaría completamente natural. Incluso ahora, durante su última clase con Alastor, estaba haciendo todo lo que él le decía. Iba a sacar una nota excelente por ser una persona normal, algo que es normal desear y posible lograr. Charlie. Pronto ni siquiera tendrá que pensar en ello. Charlie. Puede que le haya llevado demasiado tiempo, pero finalmente, se sintió bien. Charlie. Charlie se sobresaltó muchísimo al oír la voz de Alastor. ¿Qué? Alastor la miraba fijamente con lo que ella estaba bastante segura de que era irritación. ¿Recuerdas algo de lo que te dije? Buscó en su mente una respuesta, pero no la encontró. Inmediatamente bajó la mirada, avergonzada por haber cometido un error tan garrafal. Alastor frunció el ceño ante su falta de respuesta. Parece que finalmente hemos llegado a tu límite. Charlie estaba confundido. ¿Mi límite? Todas las mentes tienen un límite en la cantidad de información que pueden procesar. Dedicaste demasiado tiempo a mantener tu personaje como para poder procesar lo que se decía. Supuso que tenía sentido, pero no le entusiasmaba la idea de tener que dominar otra habilidad además de todas las demás que ya manejaba. No te regodees en la autocompasión por mucho tiempo, querida. Pero ¿cómo pude olvidarme de escuchar de verdad?
No puedo permitirme volver a caer en los malos hábitos. Alastor se dio cuenta de que Charlie necesitaba apoyo urgentemente, o de lo contrario abandonaría las clases por completo. Eso, lamentablemente, implicaba revelar algo sobre sí mismo. Odiaba tener que hacerlo, pero su dignidad podía verse afectada a cambio de ganarse aún más la confianza de la princesa. Yo cometí el mismo error cuando todavía estaba aprendiendo todo esto, ¿sabes? Charlie lo miró. ¿De verdad? Era muy difícil imaginar al demonio de la radio como algo distinto al demonio seguro de sí mismo y carismático que es. ¿Por qué crees que me dediqué a la radio? Allí, lo único que hay que controlar es la voz. Todo lo demás es irrelevante. Es mucho más fácil concentrarse en una sola parte de la actuación. Durante la mayor parte del día sonaba mucho más fácil. Actuar en un escenario en vivo era mucho más intenso y requería la máxima concentración de cada parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo aprendiste a lidiar con eso? Charlie sabía que Alastor tendría la respuesta perfecta: asesinato. ¿Algo más? El alcohol también puede ayudar. Charlie debería haberlo previsto. Alastor soltó una carcajada, deleitándose con su sufrimiento. Ahora que cuento con la ayuda de la magia, me resulta más fácil mantener mi imagen, pero necesitas algo que te ayude a relajarte. Si no, te volverás tan loca como yo. No puedo tomarme un trago cada vez que necesito hablar con alguien. Sé que no te gustan mis métodos, así que te lo explicaré de una forma que entiendas. Los musicales tienen un intermedio. Tienes que ir al intermedio en algún momento, o perderás la compostura en el escenario. Eso tenía mucho sentido. ¿Por qué no se le ocurrió antes? Ah, claro, ha estado haciendo un espectáculo unipersonal durante los últimos días, donde solo rompía con su personaje para irse a dormir. Requerirá esfuerzo, pero al final encontrarás el equilibrio. Después de todo, ya tienes la intuición, solo necesitamos descubrir en qué concentrarnos. Sí, solo necesitaba aprender qué priorizar. No iba a ser fácil, pero lo lograría. Esperar. ¿Qué quieres decir con que tengo instintos? Las orejas de Alastor se movieron sorprendidas. ¿Quieres decir que no lo sabes? No, Charlie no lo sabía. Le gustaría mucho que la gente dejara de dar por sentado que ella sabía las cosas. Ya sabías que debías comportarte de forma amable con la gente que te rodeaba. Yo solo te ayudé a perfeccionar tu técnica con mis propias observaciones. Llevas actuando desde que empecé a trabajar aquí. Eso no podía ser cierto. Ella no era falsa, no estaba actuando. Simplemente estaba siendo amable. No he estado actuando. Al menos, no hasta que me lo dijiste. Alastor se rió maniáticamente de su negación. Parece que algunas partes de su pesadilla aún no la han asimilado del todo. Querida, la gente no debería tener que aprender estas cosas. Se supone que deben saberlo. El mundo espera que la gente sepa cómo ser y desecha a cualquiera que no pueda seguir el ritmo. Tú lo sabes tan bien como yo. No, yo no soy. Tú interpretas al amigo optimista, mientras que yo interpreto al monstruo despiadado. Nuestros personajes pueden ser diferentes, pero eso no hace que las sonrisas que pintamos en nuestras máscaras sean menos falsas. Alastor pareció darse cuenta de que tal vez había revelado demasiado sus cartas, así que rápidamente comenzó a controlar los daños. No es el fin del mundo, cariño. El mundo exige que todos usemos mascarilla. Simplemente, la nuestra debe ser mucho más segura. Charlie permaneció en silencio. Alastor suspiró. Demos por terminada la lección de hoy. Mañana practicaremos cómo mantener la concentración. Charlie asintió y se dirigió automáticamente a su habitación. Baguji estará ocupada un rato, así que nuestra habitación estará vacía. En cuanto entró en su habitación, se desplomó sobre la cama, apenas pudiendo envolverse en las mantas debido al cansancio extremo. Una oleada de agotamiento la invadió de golpe. Se acurrucó más entre las mantas, necesitando aislarse del mundo para que su cabeza dejara de zumbarle. Desafortunadamente, eso solo le dejó pensando en lo que Alastor había dicho. Ella no creía que estuviera actuando, ¿verdad? En cuanto lo pensó, se dio cuenta de lo mucho que había mentido. Llevaba actuando los últimos días, los últimos años, toda su vida intentando comportarse correctamente. La única diferencia entre entonces y ahora es que, de hecho, está empezando a hacerlo bien. Es tan falsa. Siempre lo supo, pero ahora lo comprendió de verdad. Se esforzó mucho por parecer amigable y accesible, y no un demonio, pero nunca funcionó. Su único consuelo era que esto tenía que ser normal. No. Sabía que no era normal desde pequeña. Su madre prácticamente le había dicho que tenía que arreglarlo o atenerse a las consecuencias. Esa era la esperanza a la que se había aferrado durante tanto tiempo.
Quizás era rara, pero podía arreglarlo. Si se esforzaba lo suficiente, con el tiempo podría llegar a ser normal. Vaya si lo intentó. Practicaba su sonrisa frente al espejo durante horas, permanecía callada a menos que alguien le hablara para no decir algo inapropiado, planeaba conversaciones en su cabeza. ¡Qué broma! ¿Cómo pudo pensar alguna vez que algo de eso era normal? Charlie nunca podría ser normal. No como los demás. Sorprendentemente, el pensamiento no fue tan amargo como debería haber sido. Era simplemente un hecho. Charlie no era como los demás, y no había nada que ella pudiera hacer para cambiarlo. Charlie sintió un gran alivio al darse cuenta de la verdad. La presión acumulada durante décadas finalmente se liberó. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué hago ahora? No podía mantener la farsa. Intentar parecer lo más normal posible, encerrando todo lo demás en un rincón oscuro. Ella desecha ese pensamiento en cuanto le viene a la mente. Bugsy le había enseñado que autolesionarse no se limitaba a clavarse cuchillos en la piel. La idea era nueva para ella, pero intentar mantener su nueva máscara se sentía como una tortura. Tenía que ser una forma de autolesión si la hacía sentir que la cabeza le iba a explotar. No puede dar marcha atrás en su progreso de forma tan drástica. Así que eso quedó descartado. Tal vez no le vendría mal mantener algunas cosas. La sonrisa, por ejemplo. No, eso tampoco me pareció bien. Tardó mucho más, pero incluso manteniendo parte de su máscara puesta durante un buen rato, acabó por desplomarse de agotamiento. Eso solo dejaba a Charlie con una opción. Deja de fingir por completo. La sola idea la aterrorizaba. Había mantenido la máscara puesta durante tanto tiempo que no estaba segura de quién sería sin ella. ¿Acaso su verdadero yo era tan retorcido como Alastor? Pero en realidad no tenía otra opción. No si quería cumplir su palabra. O sigues actuando hasta que te desmayes por el estrés, o lo dejas todo atrás y esperas que tus amigos no te odien por ser una persona completamente diferente a la que fingías ser. Tenía que haber una opción mejor. Un paso a la vez. Eso no sonaba tan aterrador. Podía desprenderse poco a poco de la máscara, de ciertos fragmentos que rodeaban a ciertas personas, hasta que no quedara ningún fragmento. Probablemente tendría que usarlo de vez en cuando. Alastor no mentía cuando decía que el mundo odiaba todo lo que destacaba, pero sería algo temporal. Sus amigos merecían conocerla de verdad. Ella merecía conocerla de verdad. Charlie empezó a desenredarse del lío de mantas en el que se había metido justo a tiempo para que entrara Bugsy. Bugsy pareció sorprendida al verla. «Cariño, ¿pasó algo?» Charlie fue a contestar, pero no pudo. Casi se dejó llevar por la vergüenza ante otra cosa que la diferenciaba de los demás, pero se contuvo. Estaba intentando descubrir quién era realmente, en lugar de quién intentaba ser. Mejor empezar por aquí, con la persona en la que más confiaba. Ella asintió sin decir palabra, indicándole a Bugsy que se acercara. Bugsy lo siguió, dejándose llevar a los brazos de Charlie. ¿Puedes decirme qué pasó?, preguntó Bugsy. Charlie negó con la cabeza, derritiéndose en la comodidad de los brazos de su novia. Bugsy la había visto así suficientes veces como para saber que Charlie quería decírselo, pero no podía pronunciar las palabras en ese momento. Murmuró un de acuerdo y se acostó con Charlie en la cama, dejando que su novia le hiciera círculos en la espalda. En cuanto Charlie recuperó el habla, casi instintivamente intentó tranquilizar a Bugsy como solía hacerlo, pero se contuvo. Aunque hubiera querido actuar así, no estaba segura de tener la energía suficiente para hacerlo. «Ya estoy bien», dijo, sin exagerar ni intentar darle más importancia de la necesaria. Bugsy se incorporó de golpe, preocupada. «¿Estás segura? No te oigo bien. Estoy cansada. He tenido algunas reflexiones difíciles sobre la vida por culpa de Alastor». «¿Qué dijo ese pendejo?», gruñó Bugsy, listo para destrozar al demonio por lo que fuera que hubiera hecho. «Nada demasiado malo. Simplemente me ayudó a darme cuenta de que no debería esforzarme tanto por ser alguien que no soy». «Eso es sorprendentemente amable de su parte. No explica por qué estás tan cansada, mi amor». «Eso se debe a que no seguí sus consejos durante los últimos días». Bugsy repasó la forma en que Charlie se había comportado y lamentó no haber prestado más atención a su extraño comportamiento. «Noté que actuabas un poco raro, pero pensé que estabas volviendo a la normalidad». Charlie soltó una risita. Incluso cuando se esforzaba por no comportarse de forma extraña, seguía fracasando. Probablemente se sentiría más herida por el comentario de Bugsy si no se prometiera a sí misma no volver a hacerlo. «No te preocupes, no creo que vuelva a exagerar tanto con la compensación». Ella nota que Bugsy le pasa los dedos por el pelo, y se queda en silencio un momento. «¿Intentabas parecer tan feliz por lo que habíamos hablado? ¿Por lo de antes?». «En parte.
Siente cómo los dedos de su novia se aferran a su respuesta. Probablemente Charlie debería mirarla mientras hablan, pero no quiere pensar en la importancia del contacto visual, así que mantiene la cabeza donde está, apoyada en el hueco del cuello de Baggie. En cambio, empieza a jugar con los extremos de la cinta que su novia siempre lleva, esperando que sus palabras sean suficiente consuelo. No fue porque pensara que me mirarías diferente. Simplemente, pensé que actuar con normalidad significaba que estaba mejorando, cuando en realidad estaba recayendo en malos hábitos y haciéndome más daño. No me gusta sentirme rota, pero no quiero seguir engañándome. Así que ya no lo haré más. Quiero descubrir quién soy realmente, no quién he estado tratando de ser. Probablemente voy a sonar o actuar raro durante un tiempo. Puede que empiece a comportarme como una persona completamente diferente. No te pido que te quedes conmigo, sea quien sea en lo que me convierta, pero espero que te quedes y que estés ahí para detenerme si termino haciéndome daño por esto. Respira hondo. Probablemente puede adivinar lo que Baggie va a decir, pero la punzada de ansiedad ante la idea del rechazo persistirá durante un tiempo. Te prometí que me quedaría a tu lado, pase lo que pase o cambies como cambies. Me enamoré de una chica un poco torpe que ama tanto que arde como el sol y solo quiere que la gente la vea a ella misma, no los títulos ni las expectativas de quién se supone que debes ser. No creo que cambies tanto como piensas, pero si lo haces supongo que tendré que volver a enamorarme de ti. Al sentir unos labios que le daban un beso en la frente, Charlie se pregunta qué habrá hecho para merecer al ángel que tiene delante. Entonces, si hipotéticamente, a veces no pudiera mirarte a los ojos o no pudiera hablar, ¿estaría bien? Baggie se rió. No tenía nada de qué preocuparse, no cuando era evidente que Charlie seguía siendo la misma chica torpe y sincera del que se había enamorado hacía tanto tiempo. En esa situación completamente hipotética, te seguiría queriendo igual que ahora. Quizás, mientras Charlie tuviera a Baggie a su lado, lograría superar esto. Un pequeño paso a la vez.